La selección canadiense es la gran decepción de estos Juegos Olímpicos, con estrellas mundiales como Shai Gilgeous-Alexander o Jamal Murray y una plantilla repleta de jugadores NBA. Todo el mundo, incluido un servidor, les postulaba como grandes favoritos para hacerse con la plata. Sin embargo, ayer descarrilaron y cayeron en cuartos de final frente a Francia, la anfitriona, que en ningún momento del partido estuvo por debajo en el marcador. Es por eso que es momento de preguntarse por qué Canadá ha sido eliminada a las primeras de cambio. Pero antes, un inciso: 3 de cada 4 espectadores no está suscrito, así que si te gusta lo que hacemos, ya sabes, nos puedes apoyar suscribiéndote y de camino dejándonos el like. Es evidente que el equipo de Jordi Fernández ha rendido por debajo de su nivel, tanto en la fase de grupos como en los cuartos de final. Y es que pese a ganar sus 3 primeros partidos, las sensaciones no eran ni mucho menos positivas. Ni en defensa ni en ataque, en ningún momento alcanzaron su mejor versión. En ese sentido, hoy hablamos de los 5 motivos por los que Canadá ha vuelto a casa antes de lo previsto. En primer lugar, vamos al más que obvio, al principal defecto de esta plantilla: el juego interior. Es un equipo muy poco contundente en la pintura, algo que en FIBA casi que tiene más peso que en la NBA. Y ayer vimos como, especialmente en la segunda parte, Francia genera casi todas sus ventajas desde el juego de espaldas, desde el 1 contra 1 de Wemby, de Lesort, de Yabusel, y a partir de ahí encuentran situaciones buenísimas también para los exteriores. Se juntaban dos cosas muy importantes. En primer lugar, que Canadá cambia en casi todos los bloqueos, entonces en muchas situaciones se quedan los pívos de Francia contra un jugador mucho más bajito. Y además, todo esto con un equipo sin un gran 4, sin un 4 puro. El que juega casi siempre al ala pivot suele ser un alero y un alero bajito. Además, entonces tenían mucha ventaja física en el 1 contra 1 y las ayudas que le llegaban pues tampoco eran del todo contundentes. Por eso vimos a un Lesort y un Yabusel ser mucho más protagonistas de lo que podríamos esperar. Mucha superioridad física en los postes bajos. De hecho, se evidencia en el tema de las faltas. 17 tiros libres metidos entre Lesort y Yabusel, 23 tirados. Toda Canadá, 18 de 25. Y ya no es por las circunstancias de quedarse emparejados con jugadores más pequeñitos, sino también porque Dwight Powell, Kelly Olynyk, Trey Lyles y compañía no son un juego interior de renombre para competir de tú a tú con selecciones pues como Estados Unidos, por ejemplo. Por otro lado, en segundo lugar, vamos a lo individual. Vamos a hablar de él, del jugador que más ha rendido por debajo de su nivel habitual: Jamal Murray. ¿Qué habéis hecho con Jamal Murray? 6 puntos por partido, 41.2% en tiros de 2 y 14.3% en tiros de 3. Las sensaciones físicas y técnicas de la segunda espada de los Denver Nuggets han sido horrorosas, especialmente desde el 1 contra 1, donde pareciera que no se iba de nadie. Y además es algo que le ha ocurrido también en el tramo final de la NBA. Se le ha hecho muy larga la temporada, aunque es algo entendible. Tenéis que tener en cuenta que no es precisamente un físico muy diésel y que venía de tener un verano corto por aquello de jugar las finales de 2023. Pero lo más importante para mí, lo más llamativo, es que no ha transmitido seguridad en lo técnico, ni en su tiro, ni en su bote, ni en su pase. Es francamente preocupante. Ha estado muy incómodo cuando le ha tocado jugar con Shai Gilgeous-Alexander, compartir pista con la estrella de Canadá. Parecía una pieza totalmente reducida. Pero cuando le han relegado y le han obligado a ser el líder de la segunda unidad, aquí sí que ha sido muy decepcionante. No ha entendido dónde estaba el partido, no ha tenido una gran lectura de juego, pero sobre todo no ha sido capaz de crear ventajas para el resto de sus compañeros. Y además, cuando entra desde el banquillo, en defensa, baja siempre el nivel de la línea exterior, porque para que entre Jamal, o sacas a Shai, o sacas a Dort, o sacas a Dillon Brooks, o sacas a RJ Barrett, jugadores que físicamente son mucho mejores que él. Lo que tendría que ser un jugador que mantuviese el listón de Shai Gilgeous-Alexander ha sido uno de los principales problemas de la selección de Canadá. Aún así, esperemos que se recupere, porque es fundamental para que el mapa de la NBA se mantenga tal y como está. En tercer lugar, estamos hablando de un equipo
que ayer lo eliminaron por atacar muy, pero que muy mal y no entender el juego. 5 puntos en los primeros 8 minutos. Ahí se les fue el partido. Desde entonces arrastras todo el rato persiguiendo a Francia. Tienen mucho físico, tienen jugadores con condiciones muy interesantes, pero muy poca lectura de juego. Cuando el partido ya no pasa por las manos de Sai y pasa por Dillon Brooks, por Lu Dort, por RJ Barrett, por Dwight Powell, todos ellos titulares, es un problemón para Canadá. Muy malas decisiones, especialmente precipitaciones, lanzándose contra jugadores súper poderosos en la pintura como Victor Wembanyama o entrando donde no hay espacio. Además, también muy poquita circulación de balón, lo que evidenció que este equipo todavía no está a su mejor nivel en la faceta ofensiva. Mal posicionamiento, creo que a partir de ahí también se cargaron muchas ventajas que generaron, por ejemplo, RJ Barrett y Shai Gilgeous-Alexander, y una cosa que me llamó mucho la atención es dónde estaba Powell cuando no tenía el balón. Siempre o en las esquinas o por la pintura, pero quitando mucho espacio e incomodando a sus propios compañeros, dejando a Wemby suelto para que pudiera hacer todo tipo de ayudas. De hecho, es que España le hizo la box and one a Canadá para que Shai Gilgeous-Alexander no fuera un factor influyente y así tuvieran que decidir jugadores pues como los que te he dicho anteriormente. Me parece un aspecto muy importante y aquí he echado de menos a Nembhard y Kelly Olynyk. Otro aspecto que también me parece fundamental es el cuarto que traigo para el vídeo de hoy. Uno de los grandes defectos de esta Canadá: el tiro exterior. Han sido la selección que peor ha tirado desde más allá de la línea de 3 en los Juegos Olímpicos. 31.5%. Y claro, teniendo en cuenta que Sai necesita espacio para jugar el 1 contra 1 y hacer su juego, pues esto es relevante. Desde luego, mucho tráfico en la pintura también, como decíamos antes, y Jamal, Dort y compañía no han estado bien ni al nivel que se esperaba de ellos en tiros, especialmente en catch and shoot. Creo que no eran malos tiros, gran parte de los tiros que ha realizado la selección de Canadá no eran tiros súper forzados, pero tampoco siento que fueran súper buenos. Les ha faltado trabajar mejor el posicionamiento, la circulación de balón, mejores pases y mejores líneas de pase, que aquí han dejado mucho que desear. Y por último, quizás os parece una tontería, pero para mí es muy importante la falta de compenetración y sentido colectivo que ha demostrado Canadá en estos juegos. No son una colmena, no son una plantilla que se entiende a las mil maravillas. El caso perfecto, el ejemplo totalmente contrario, es la selección de Alemania, donde las jerarquías están clarísimas, donde todo el mundo sabe a la perfección lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y aquí pareciera que casi todo lo contrario. Imagino que llegará con el tiempo, pero cuando hablamos de roles es todo demasiado difuso. Hay muchos partidos en los que Dort, Dillon Brooks de repente tienen mucha relevancia con el juego con balón, y otros en los que, bueno, de repente pues vemos algo más lógico, como que Sai y Jamal pues toman más la batuta del encuentro. O por otro lado, vemos a un equipo que se compenetra, que genera muchos espacios y a partir de ahí también le da ventajas a sus estrellas, y otro, como Canadá, que todo lo contrario, que por no posicionarse bien y por no estar donde tienen que estar, le quita ventajas a sus mejores jugadores. Algo tan simple en ocasiones como jugar un bloqueo directo. ¿Cuántas veces hemos visto un malentendido entre Jamal y Sai con Dwight Powell? Un montón. Y ayer también se van, por ejemplo, 4 o 5 pérdidas en las que ni Powell sabe dónde tiene que posicionarse, en las que Jamal y Sai se comen la bola y Powell no les da línea de pase. En fin, un despropósito. También muchos cortes mientras están penetrando jugadores pues que finalizan cerca del aro y con contacto. Se me viene a la mente 2 cortes de Dillon Brooks mientras ahí está penetrando, que es para decirle: chico, espera, aguanta, o si no, haz una ayuda ofensiva cuando salte tu defensor, cuando salte tu par a la ayuda, pero no estés estorbando por en medio. En ataque da la sensación de que cada uno hace la guerra por su cuenta, y esto lo tenía que decir. No así tan literal, porque al final estamos hablando de un equipo de baloncesto élite, pero evidentemente no a la altura de otras selecciones que sí que se entienden mucho mejor.
Y en defensa también me faltó un poquito de solidaridad. Estábamos hablando antes de que Lesor, Yabusel, incluso Wemby se han quedado emparejados con jugadores mucho más bajitos que ellos en los postes. Y creo que una defensa mucho más compenetrada, mucho más agresiva y solidaria les habría puesto en problemas echando el 2 contra 1. Y no fue en muchas ocasiones esto lo que pasó. Más teniendo en cuenta, como decíamos antes, que cambian en casi todos los bloqueos. Así que bueno, hasta aquí lo de hoy. Estos son mis 5 motivos por los que la selección de Canadá ha sido decepcionante y se la ha pegado en los cuartos de final. Aún así, quiero decir una cosa. Quiero poner mucho en valor el planteamiento de Collet. Me sorprendió, me cayó la boca y chapo, nunca mejor dicho, porque Francia fue mejor durante todo el encuentro y lo fue atacando los defectos de Canadá y escondiendo los suyos. Así que tremendo. En definitiva, solo me queda rendirme ante ellos. Por cierto, estos son mis 5 motivos. Pero ¿cuáles son los tuyos? Coméntame, ¿por qué crees tú que Canadá se va a casa ahora mismo? Y mañana recordar que volveremos con más, lo que no sé si hacer previas de semifinales o hablar un poquito del tema Markkanen, que también está ahí candente. Si me lo dejáis por comentarios, también lo agradezco. Oye, muchas gracias y de verdad, que vaya bien el día. Un abrazo.